En agosto 12 de 1819, el barco ballenero Essex partió de su puerto de origen en la isla de Nantucket, Massachusetts, los Estados Unidos, y aproximadamente 15 meses después, el 20 de noviembre de 1820, el barco fue brutalmente embestido por una ballena cachalote y se hundió. El relato de los hechos ocurridos después de este incidente te pondrá y te dejará la piel de gallina. Hola, me llamo Max Cottix. Si las historias escalofriantes de naturaleza oscura y misteriosa son de tu interés, este es el canal ideal para ti. La historia de hoy posee un texto descriptivo bastante gráfico y violento, así que si eres débil de corazón, ya estás advertido. Por cientos de años los marineros han mantenido una tradición a la cual ellos se refieren como costumbre del mar. Es un conjunto de reglas las cuales ellos siguen cuando emergencias extremas se presentan en medio del mar. Comúnmente a los marineros no les gusta hablar de estas costumbres debido a la fuerte seriedad del tema. Simplemente es algo de lo que no se habla, lo que no se toca, al menos que sea totalmente necesario utilizar o seguir una de estas extrañas reglas. Pues una de estas reglas o costumbres se le conoce como la pregunta delicada, la cual es considerada una acción muy seria y de naturaleza muy oscura que solo es usada durante situaciones muy extremas. Pues fue exactamente esta pregunta que un pequeño grupo de marineros estadounidenses se vieron obligados a hacer mientras se encontraban en un pequeño bote ballenero en medio del Océano Pacífico en febrero 6 del 1821. Este grupo de marineros estaba compuesto por 4 individuos: Owen Coffin, el cual solo tenía 18 años de edad, otros 2 jóvenes adolescentes, Charles y Barzalai, y el mayor del grupo, un individuo de 28 años llamado George Pollard, el cual era el capitán y líder de la tripulación, y primo hermano de Owen Coffin, el chico de 18 años. Pues en ese preciso día, el 6 de febrero del 1821, estos 4 individuos se encontraban sentados en ese pequeño bote en medio del mar. Por cierto, era un día muy soleado, muy bonito, con aguas muy tranquilas, pero algo muy extraño ocurría allí, ya que estos 4 hombres se encontraban muy silenciosos, mirándose uno al otro a los ojos en una forma muy perturbadora. De repente, ese silencio fue roto cuando el chico de 18 años, Owen Coffin, hizo esa inesperada pregunta, la cual puso al resto del grupo en un estado frenético total. Algo que es bastante importante notar es que estos 4 marineros, a pesar de su corta edad, eran personas con mucho conocimiento marítimo. Conocían muy bien las reglas y tradiciones, conocían la costumbre del mar, como comúnmente los marineros le llaman esas reglas sagradas y tradiciones de navegación, ya que ellos 4 habían nacido y crecido todos en una isla llamada Nantucket, la cual siempre fue muy conocida por ser uno de los centros más populares de la industria ballenera de esos tiempos. Pues en el momento que Owen hace esta pregunta, la pregunta delicada, el capitán y líder del grupo, su primo mayor George Pollard, se queda totalmente paralizado, mostrando un aspecto de horror, pero de repente reacciona como tratando de contradecir lo que Owen había propuesto con esta pregunta. Pero finalmente George se da cuenta que ya es muy tarde. Los 2 otros jóvenes, Charles y Barzalai, ya habían contestado sí a la pregunta, siendo esta pregunta una parte importante de la costumbre del mar. George Pollard ya no tenía
otra opción. Aun siendo el capitán y líder del grupo, tenía que continuar con lo que la pregunta delicada sugería y contestar que sí, igual que los dos otros marineros. Y finalmente George hizo eso mismo, contestó sí. Ya esto tenía que suceder, porque si no sería romper la regla de esta costumbre, la cual obviamente es prácticamente sagrada para estos marineros. Entonces Owen toma un libro de registro de navegación que se encuentra en el bote y cuando lo abre, arranca una de las páginas en blanco finales en el libro. Toma la página y corta 4 tiras de papel, pero se puede notar que una de las 4 tiras era drásticamente más corta que las otras 3. Owen continúa y toma las 4 tiras de papel, las coloca dentro de su sombrero y lo mueve como para mezclar las tiras en su interior. Y luego le presenta primero a George Pollard, el capitán, el sombrero. George procede y extrae una de las tiras sin mirarla y cierra su mano para ocultar cuál tira le tocó. Owen procede, le presenta el sombrero a los 2 otros marineros y ellos hacen exactamente lo mismo. Cada uno toma una de las tiras sin mirarlas y cierran sus manos para ocultarlas igual. Finalmente, Owen extrae la última tira de papel del sombrero sin mirarla y hace exactamente lo mismo, la oculta en su mano cerrada. Obviamente, el objetivo principal era que nadie supiera qué tira de papel le había tocado sacar del sombrero a cada uno de ellos. Luego los 4 marineros se acercan uno al otro, como en forma circular, y cada uno extiende su brazo hacia el centro, abren sus manos y revelan las tiras de papel que a cada uno les tocó sacar del sombrero. Y tanto George, Charles y Barzillai muestran las tiras de papel que son del mismo tamaño en sus manos, lo que significa que la 4ª tira de papel, la más corta de todas, se encontraba en la mano del mismo Owen. Al ver esto, George se estremece de terror y le grita a Owen, «Owen, no», como tratando de impedir que Owen continuara con esto que le había tocado. Inclusive le dice, «Yo soy el que debe hacer esto, no tú, Owen. Yo, como capitán y persona mayor aquí, a mí es que me toca hacer esto, por favor». Pero Owen le dice, «No, George, todos sabemos que no podemos cambiar el destino, tenemos que continuar adelante. Tú más que nadie entiende esto». Entonces otro de los marineros, Charles, toma el libro de registro y esta vez él es el que corta solo 3 tiras de papel, asegurándose de cortar 2 de las tiras exactamente del mismo tamaño y la tercera mucho más corta. Charles toma su sombrero y coloca, igualmente como hizo Owen, y coloca las tiras adentro del sombrero, mueve el sombrero para mezclar las tiras y al terminar, esta vez extiende su brazo solamente hacia George y hacia Barzillai. George y Barzillai sacan 2 de las tiras del sombrero de la misma forma anterior, ocultando las tiras en sus manos cerradas, y finalmente Charles saca la última y tercera tira. Entonces, al mismo tiempo, esta vez los 3 abren sus manos, revelando las tiras que le tocó. Y esta vez es Charles que, al abrir su mano, descubre que le tocó la tira de papel más corta de las 3. Al ver esto, Charles se estremece y corre hacia el final del pequeño bote y comienza a llorar de forma enloquecida. No puede ser, yo no puedo hacer esto es imposible. Los otros 3 individuos, a pesar del desagradable momento, se quedan callados como esperando que Charles se tranquilice, ya que ellos todos entienden que todo lo que está sucediendo debe de continuar hasta el final. No existe vuelta atrás, estamos hablando de la costumbre del mar, lo que obviamente es sagrado para estos individuos. Finalmente Charles trata de recuperarse un poco y señala a sus compañeros que sí, con su cara. Él no tiene otra opción que hacer esta horrible cosa que le ha tocado también.
Entonces George, el capitán, se dirige a una parte del bote donde se encuentra una pequeña gaveta y de ahí extrae un largo objeto envuelto en lienzos de tela y se lo entrega a Charles. Pues al ver esto, Owen, el chico de 18 años, el cual al principio le tocó la primera tira de papel más corta, se acerca a sus otros 3 compañeros y los toca como un gesto de aceptación y de afecto al mismo tiempo. Entonces Owen va y se acerca hacia el borde del bote y se arrodilla. En este momento, Owen mira profundamente hacia el mar y se nota en su cara un aspecto de tristeza increíble. Pero de repente cambia y ahora se nota un aspecto muy diferente, como si fuera de satisfacción y de orgullo. Continúa y se acerca más al borde del bote, colocando la parte de abajo de su cabeza, de su cara, su mandíbula encima del borde de madera del bote. Inmediatamente Charles se acerca y se para atrás de Owen y desenvuelve el objeto que se encontraba en sus manos, el cual es un rifle. Apunta el rifle hacia la parte trasera de la cabeza del joven Owen y dispara el arma una vez. El cuerpo sin vida del joven Owen colapsa en el suelo del bote. Charles tira el arma al piso y se arrincona devastado en una esquina del bote a llorar desconsoladamente. George, el capitán, a pesar del estado de terror y devastación en el cual se encuentra, al ver que su joven primo acaba de morir en forma tan horrible, sabe que tiene que continuar con esta misión e inmediatamente toma un cuchillo y se acerca al cuerpo sin vida de su pequeño primo Owen y le corta la cabeza. Toma la cabeza y la coloca en el borde del bote con la parte de la cara en dirección hacia el mar, como para que la cara de Owen no presenciara lo que estaba a punto de ocurrir. Y luego continúa con el cuchillo cortando varias partes del cuerpo y poco a poco comienza a distribuir los pedazos cortados entre él y los otros 2 marineros restantes, los cuales comienzan a comerse estos pedazos de carne humana como si fueran animales salvajes, devorando todo sin ningún tipo de titubeo. Todo esto que está sucediendo en este momento, toda esta locura, se debe al hecho que estos 4 individuos han estado perdidos en el mar por alrededor de 3 meses. Desde aquel día, el 20 de noviembre del 1820, el barco donde se encontraban, llamado Essex, fue destruido y deshabilitado totalmente por una ballena gigante cachalote, dejándolos a ellos 4 junto a otro grupo de marineros enfrentando la supervivencia en medio del Océano Pacífico. George, Owen, Charles y Barzillai no eran los únicos que habían enfrentado esta horrible realidad de supervivencia, y tampoco fueron los primeros en verse obligados a hacer la pregunta delicada. Prácticamente, ese otro grupo de miembros de la tripulación ya habían sido sacrificados igual que Owen, o posiblemente habían muerto de hambre. La pregunta delicada obviamente se refería a eso, a comer carne humana para sobrevivir. Esa fue la pregunta que el joven Owen hizo, refiriéndose a cortar tiras de papel en ese día. Ellos estaban echando suerte para saber cuál entre ellos sería sacrificado, para por lo menos tratar de que uno de ellos pudiera sobrevivir. 17 días después de este suceso, cuando Owen fue eliminado, un barco mercante apareció en la zona y encontró el bote con solo 2 de los marineros, George y Charles, los cuales se encontraban todavía devorando salvajemente los pocos huesos humanos que se quedaron en el bote. Aparentemente, el otro marinero Barzillai ya había muerto del hambre o de alguna enfermedad. Se cuenta que cuando el barco mercante finalmente se acercó al bote,
Tanto Charles como George se encontraban en un estado totalmente de locura, todavía destrozando y chupando los huesos restantes de Owen. Y les tomó un largo tiempo para reaccionar y comprender que ya habían sido encontrados y rescatados. Esta aterradora historia de la vida real sobre este grupo de marineros, los cuales eran cazadores de ballenas en el siglo XIX, ha cautivado la imaginación y ha aterrorizado también la conciencia humana por años y años. Incluso, esta misma historia fue el motivo que inspiró una de las novelas de ficción más famosas en la historia, Moby Dick. Pues ahí está, mis queridos colegas, una historia de supervivencia bastante aterradora, ¿verdad? Si encontraste la historia de hoy de tu interés, no olvides de darle un like a este video y de suscribirte a este canal, porque si no, Max Gotis te irá a buscar. Tampoco olvides de ver otras historias escalofriantes que tengo aquí en el canal. Ahora se me cuidan. Hasta la próxima.